¿Esta habitación era de tu hermanito? ¿O tu hermanita? ¿Qué? ¿Qué, tío? Ay, ¿eso qué? ¿Hola? Eso es así. ¡Eh! ¿Quién es? ¡Eh! Buenas noches, amigos y seguidores de División Paranormal. Estas imágenes que estáis ustedes viendo ahora mismo tienen mucho que ver con la investigación de esta noche. Nos dirigimos a una carretera donde la muerte y la tristeza están impregnadas en cada una de las piedras de su asfalto. Esta carretera es famosa por su infinidad de accidentes de tráfico, de muertes, de pérdidas humanas y de daños físicos y emocionales para las víctimas y los familiares de estas. Hoy, en División Paranormal, la carretera de la muerte. Aquí nada más que entra, se respira un ambiente, ¿verdad, Fran? Un ambiente diferente. Yo desde que hemos entrado Que se te hiela la sangre, la piel la tienes, se te pone a... Desde que hemos entrado en la carretera, y lo que noto es como que está la carretera cargada. Y ya te digo, la piel de gallina, los vellos de punta. Y es una carretera que no hay nada, es una carretera que está abandonada, pero sientes, te quedas embobado mirando la carretera, pero porque sientes tantas cosas y sientes tanta tristeza te ha pasado aquí, que es que te quedas embobado mirando la carretera. Pues sí. Son muchas las historias en todas las carreteras del mundo, leyendas de apariciones en la carretera hablamos desde siempre, desde la época medieval, los caminos a caballo, en carretas o en carrozas que veían a seres, sombras por los caminos. Las apariciones en carreteras y en caminos siempre han existido, no es de ahora. Yo fui testigo de una aparición hace más de 20 años en esta misma curva, aquí, justamente aquí, en esta misma curva. Eran más de las 12 de la noche. Y justamente subía solo, iba a trabajar y justamente aquí, en esta curva, cuando pasé con el coche, vi a la altura donde estoy alumbrando ahora, al final,
vi una chica joven andando y me causó, no sé, al principio me quedé, hostia, la vi sola, eran más de las 12 de la noche, una mujer sola, joven, pero justamente cuando logré verla a unos 100 metros, iba andando delante de ella un niño pequeño, de unos 7 o 8 años, y a unos 50 metros, otro niño pequeño. Cuando frené ya, porque no entré en sí, no es que yo no sé si estaba soñando o no sé lo que me estaba pasando, porque me dio muchísimo miedo. Imaginaros las 12 de la noche por aquí, por esta carretera, sola. Y cuando quise frenar, con la misma luz de freno del coche roja, vi las siluetas de los tres de los tres seres, de las tres personas estas, y los vi perfectamente desaparecer a los tres. Desde entonces no me he atrevido a pasar por aquí, nunca jamás solo, por esta carretera. Hoy día ya pues son pocos los coches que pasan por aquí, porque está la carretera nueva, que si escucháis podéis verla, la carretera nueva, las luces de los coches, y esta carretera ya está en total abandono. Y por el tráfico que vemos en la carretera nueva, pues más reales son las historias, porque el 75% de los transportes que estamos viendo por la carretera nueva son todos camiones. Camiones. Y además de camiones de gran pesaje, de gran tonelaje por consiguiente de grandes dimensiones. ¿Qué sientes, Fran? ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es? Es como una señal, ¿Como una P? no sé, como una señal. Es extraño, ¿no? Sí. Vamos a ir a una de las curvas más peligrosas, donde uno de los últimos accidentes fue una chica que iba con su pequeño, subían, y un camión que venía de gran tonelaje bajando, se le fueron los frenos. El hombre no pudo hacer nada y cayó el camión y aplastó a esta chica que iba con su pequeño en el coche. Murieron los dos al instante. Y vamos a ir a la curva donde están las dos cruces dedicadas a ellos. Tenéis el enlace de nuestro grupo en Facebook y comentar todo lo que, si alguien ha tenido cuidado, Fran, por aquí. No he hecho nada, ¿eh? Yo voy con las manos completamente ocupadas. Cuidado, Fran, que te puedes caer, que mira Sí. la altura que hay ahí, que te matas, ¿eh? Pero es que ha sonado un porrazo aquí. Sí, ha sido un golpe, vamos. Esta es una de las curvas más peligrosas que hay. Cuidado, Fran, no te asomes ahí. Con la luz estroboscópica. Con la luz estroboscópica, pues toda entidad que se esconda en la noche, pues sale. Estamos
Este es la parte donde está dedicada, que ya está casi abandonada, las cruces por la vegetación. Sí, mira. Uy. Mira. ¡Ay! ¡Hostia! Uy. Mira. ¡Ay! ¡Hostia! Uy. Mira. ¡Ay! ¡Hostia! Me cago en la madre, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Y yo? Pues, ¿Qué ha pasado? ¿qué más? Han dicho, oye, ¿no lo has escuchado? Yo creía que eras tú. No, ha sido ahí. Dios mío, de verdad. Qué mal. Ahí abajo. ¿Puedes volver a...? ¿Puedes volver a hablarnos? Te juro por mi hija de mi arma que he escuchado perfectamente. Oye. Mira el aparato. Uf, mira la piel. Mira la piel. Mira. ¿Y por qué se enciende la luz roja? No debería. Mira. ¿Sigues aquí aún? Si sigues aquí, por favor. El ambiente ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado el ambiente demasiado, mucho. Mira mi piel. Estática, mira la estática, tío, de la piel, mira. ¿Puedes volver a tocarme la mano? Por favor. Mira. ¿Sigues aquí? Mira. ¿Estás sola? Si estás sola, que llegue hasta la cuarta. ¿Estás acompañada? No, está sola. Sí. ¿No estás acompañada? ¿Estás sola? Mira. ¿Quieres darnos un mensaje? ¿Quieres darnos un mensaje? ¿Quieres volver a hablar como me has hablado? Me he asustado, tío, me ha dado miedo, de verdad. Me ha asustado, me ha dado muchísimo miedo. Cuando he escuchado claramente la voz, oye. Uf. Yo no estoy hablando, pero porque me noto súper triste. Yo mucha tensión tengo, de verdad. Tengo muchísima tensión. Me noto súper triste. Vamos a coger la Spirit Boy, vamos a hacerle unas preguntas, ¿ves? Venga. A ver qué pasa. Buenas noches. Qué sensación más mala, de verdad. Me siento como si estuvieran al lado mía mirándome. Y si me meto en el sonido este blanco, se me mete con el sonido este la voz de un niño gritando. ¿Queréis darnos algún mensaje para vuestra familia? ¿Qué otra cruz? ¿Qué quieres decirnos? ¿Es un grito? Un grito, lo que estoy escuchando, un grito.
De verdad es una sensación que pocas veces, mira que estamos cansados de ir a sitios, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quiere algún niño hablar con nosotros? ¿Hay alguien aquí? He escuchado como una voz decir sí. ¿Puedes volver a repetir? ¿Está dedicada a ti esa cruz? Siento la presencia de un niño, ¿no? Sí. Está. ¿Quién está? ¿El niño? Pues a mí esa voz me ha dado la sensación de que era de un chaval joven. Es clara, está. Me ha dado la sensación. Aquí. ¿Estás al lado de alguna de las dos cruces? ¿Eras un chico joven? Por favor, ayúdanos. ¿Falleciste en un accidente de moto? ¿O fue de coche? Moto. Se escucha muy... Escucho muy bajito, pero he escuchado moto. ¿Puedes coger energía de alguno de los aparatos que tenemos aquí? Sí. ¿Quieres que nos marchemos o quieres dejarnos un mensaje? Borracho. ¿Habías bebido ese día que te pasó el accidente? ¿O te mató un borracho? ¿Te mató a alguien borracho? Sí.
Ahora que ya nos conoces un poco y sabes que venimos con toda la paz del mundo y el cariño del mundo, ¿quieres dar un mensaje? ¿Tú sabes dónde estás? ¿Sabes que estás muerto? ¿Los muertos somos nosotros? Qué sensación más mala tengo. Sí, y yo me siento rodeado. Yo me siento de verdad, no es rodeado, pero con ganas de llorar. Sí, sí, yo también tengo una tristeza. Y es un poco entre sensación de tristeza, miedo, porque siento miedo también. ¿Escucha eso? Han tirado una piedra. Han tirado una piedra, vamos, lo he escuchado por ahí. Que han tirado una piedra. ¿Qué? Aquí enfrente, justamente. Sí, sí, aquí. Paso o algo, no sé, como una piedra o un paso o algo. Acércame, a ver si que... No, si aquí no hay nada, si aquí lo que hay es un precipicio para abajo. Cuidado. Si es que es materialmente imposible que haya aquí nadie escondido ni nada. ¿Sería aquí donde murieron? Podría ser aquí, es que aquí no, porque cuidado. Cuidado. No te vayas a regalar. Es que, cuidado, quédate aquí. Es que aquí, claro, aquí no pueden poner cruces ninguna. Aquí no pueden poner cruces ninguna. ¿Puedes volver a tirar una piedra? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Oye, yo he escuchado. He escuchado como la puerta de un coche abrirse. Sí. ¿Cómo? Sí, eso. ¿Fue aquí donde pasó todo? ¿Quieres darnos un sí, por favor? Lo curioso es que no hay ni una amapola en todo el camino y justo delante de la cruz tenemos una. ¿Una amapola ahí? Aquí. ¿Verdad? Y justo delante de la cruz es la única amapola que hay en todo el camino. Escuchan ahí. Escucha paso. ¿Hola? Escucha el paso ahí. Estoy en tensión, de verdad, ¿eh? Déjame que oscura. Estoy en tensión. Mira. Es un niño sentado. Es un niño, tío. Es que esta es la cruz pequeñita y la otra que está a la izquierda nuestra es una grande. Y esta luz que se ve aquí es el camión que está pasando por la carretera. Ha desaparecido. Sí. ¿Te puedes volver a mostrar? Por favor. Ahí está, mira.
¿Eso ha sido otra piedra? Me han tirado una piedra. Me han tirado una piedra. ¿Estás jugando con nosotros? ¿Estás esperando a alguien ahí sentado? El movimiento es como si fuera un crío. ¿Puedes levantar la manita para que sepamos? Fran, me han tirado otra piedra, ¿eh? ¿Otra? Han tirado otra. Bueno, no a mí, sino que están tirando piedras. Piedras pequeñas, se escucha. ¿Estás tirando tú las piedras? Ahí está, mira. Sale, desaparece. ¡Otra! Y el aire que se ha levantado de repente, ¿eh? De verdad que nunca he estado tan incómodo, ¿eh? En ningún sitio, ¿eh? Nunca he estado tan incómodo, de verdad. ¿Has escuchado otra piedra? Que en esta curva es donde me siento súper nervioso, súper... Es incómodo, nervioso, triste. ¿Qué hasta ahora? Mira que hay sitios donde nos hemos encontrado incómodos, donde incluso las entidades nos han hecho saber que no nos querían allí, pero aquí no creo que nos los están haciendo saber. Pero no es una sensación de que nos estén echando. No. Es una que nos quieren transmitir lo que ellos están sintiendo. Pero es que siento... Mira, ¿la has estado ahí? Sí. Mira. ¿Estás de pie? ¿Puedes volver a manifestarte? ¿Estás esperando a alguien en este punto de la carretera? Mira, ahí está. ¿De pie? Está sentado. Si nos estás oyendo, ¿puedes levantar el brazo? Son Hay dos. ¿Podéis levantar la mano? ¿Nos estáis viendo o nos estáis escuchando? ¿Podéis levantar una mano para saber que nos estáis viendo? Esas luces que se ven son los coches que pasan por la autovía. Sí. Si sois dos entidades que aquí fallecieron, ¿podéis levantar la mano? Mira, ahí la tiene. Habrían puesto algo en lo alto del monolito Pues en ese. 1981 aquí en España fue la primera denuncia que puso un señor, no recuerdo su nombre, creo que era vasco. Y vieron en medio de la carretera una señora mayor pidiendo ayuda. La montaron en el coche y justamente cuando iban a pasar por un tramo de carretera, una curva,
la señora iba atrás y dijo, tened cuidado, aquí me maté yo. Y justamente cuando miraron el matrimonio para atrás, no había nadie. Había desaparecido la señora. Entonces este matrimonio fue corriendo a la Guardia Civil a denunciar lo que había pasado. Y fue la primera denuncia que hay en el 81. La primera denuncia aquí en España. Por una aparición de una señora mayor, vamos. Miedo a lo que no se ve, miedo a lo que no se siente, a lo que se siente en este caso mejor. Miedo a lo que no se ve. Por esta carretera, aunque veáis que es de un sentido para cada lado, en su momento fue una carretera bastante importante de tránsito. Sobre todo camiones de Sevilla a Madrid. Como habéis podido ver durante el transcurso de la investigación, incluso allá a lo lejos, pues el 75-80% de los vehículos que vemos pues son camiones, como aquel que está pasando por allí, y ese mismo tráfico que tenía esa autovía que actualmente es de 3 carriles para cada lado. Pues imaginaros el tráfico que tendría que ser lo que hay allí, pero en esta misma carretera y de un carril para cada lado. Pues estamos en la ubicación que os prometimos, en la casa. Esta casa la verdad es que no sabemos qué fue lo que pasó aquí, o simplemente que está en medio del campo y vamos por un camino a ver si encontramos la casa. Ah, mira, aquí está. Ahí, mira. Mira, aquí está. Ahí. Sí, la he visto. Ahí está la casa. Hola. Pues un señor, Fran, hubo un incendio en la casa y el hombre no salió vivo. Y este murciélago, ¿no? Ten cuidado. ¿Sabes? Un gorrión también. El hombre no salió vivo de la casa. Se quedó a medio construir, ¿no? Murciélago, tío. Hay otra casita. Ay, ¿eso qué es? ¿Hola? Eso es así. ¿Quién es? Coge una piedra. Mira, una piedra por ahí. ¿Qué ha sido eso? No sé, pero venía para nosotros. Joder, tío. Coge un palo o algo, macho, para defendernos.
Me cogió un de esto. ¿Hola? ¿Qué ha sido eso, tío? No lo sé, Fran. No lo sé, pero ha llegado muy cerca de nosotros, ha llegado. Coño, ahí delante. Y es como especie de unos mosquitos o algo que me pican el cuello. A mí ahora mismo lo que más me da igual son los mosquitos, tío. Yo lo he visto ahí justamente donde estoy señalando, aquí. Ahí. ¿Pero Hasta has visto algo? ¿Has visto moverse los matos o algo? Hasta ahí, claro. Y venía hacia nosotros. Uf. Coge un palo o algo por si acaso. Había un palo y un ladrillo. Para defendernos. Y nos ayudáis, que una hija a nuestro canal, a vuestro canal también, claro, por supuesto. ¡Ey! ¡Ey! No, eso sí yo, que he tirado el palo. Ya me tiene ya, Que sí. cabrón. No, me tiene ya. Avísame, tío, que vas a tirar. Cabrón, avísame que vas a tirar el palo, tío. Ya no es que no sea, es que estamos en medio de la sierra. Ya no es que sea. No, esos son perros. Es que puede ser un jabalí. Sí, totalmente. O yo qué sé, o un jabalí, o yo qué sé, un perro salvaje, no tengo ni idea, macho. El caso es que te cagas, vamos. Buenas noches. Vamos directo a una de las casas con más energía, más famosa de Sevilla, por sus apariciones, por momentos de muchos grupos que han pasado por aquí, por esta casa, y algunos con experiencias paranormales de mucho terror, pánico. Hoy División Paranormal se dirige a la casa del infierno. Buenas noches, amigos y seguidores de División Paranormal. Nos encontramos en una finca de la provincia de Sevilla, famosa por su actividad paranormal sin precedentes. Relatan los testigos que por el borde de la finca cada noche se aparece la sombra de una pequeña niña. Esta niña murió en el habitáculo de esta casa en extrañas circunstancias, desconocidas para los que aquí vivieron y para los investigadores que aquí han acudido a esclarecer qué es lo que pasó. Hoy, en División Paranormal, os invitamos a que nos acompañéis a esta investigación. Pues os vamos a enseñar la casa. Tenemos un sensor ahí. Esto sale... Hostia. Qué susto. Esto sale a lo que es el patio, el porche de la casa. Ahora va a sonar el sensor. ¿Eso qué ha sido? Hostia. ¿Eso qué ha sido?
No sé, pero esta casa es famosa por sus ruidos y por... Que suena como una pedra, ¿eh? Sí. Pues estamos solos porque el coche lo hemos dejado a 200 metros fuera de la casa porque no se puede entrar. Y solamente estamos tú y yo. Ahora va a sonar el sensor que tenemos aquí. A ver. Somos nosotros. Esta parte de la casa, para mí, siempre que he venido, es la que está más cargada. Además, me duele, siempre que entro, lo primero que me duele es la cabeza. Sí, yo me noto también la cabeza cargada. Y yo es la primera vez que vengo aquí. Y me noto la cabeza supercargada y me noto como en alerta continua. Sí. Aquí se respira un olor extraño. Sí. Y la energía, lo que hay aquí, muy pesado. Muy pesado. Muy pesado. Somos nosotros. Esto da también a la calle, la puerta esta. Esta casa cada vez está en peores condiciones. Hola. ¿Quieres comunicarte de alguna manera con nosotros? Hostia, ha sonado el detector. Hostia, tío. Ha sonado el detector. ¡Hola! Me escucho un golpe allí. ¿Hola? No, ha sonado aquel. Sí, ha sonado aquel que está en la entrada. ¿Puedes volver a repetir el sonido que has hecho? ¿Puedes volver a pasar por delante de los sensores? ¿Puedes activar otra vez el sensor este que has hecho sonar? Por favor. ¿Puedes hacerlo sonar? No hay nadie, ¿eh? Sí, vamos a seguir enseñando la casa. Mira, tío. Mira. Qué fuerte, tío. Mira. El dormitorio, me imagino que sería de un nene. Un chiquillo pequeño, ¿ves? Y el armarito. Azul. La camita pequeña, ¿ves? Su ropita, mira. La ropita. Mira, hay una foto. Mira. Oh. Oh, son todas niñas, ¿eh?
hay aquí algo escrito detrás. María de los Reyes, Lupita, Blanca, Juanita, Magali y Ángela. Y la foto es del 61 en Peñaflor. Tiene ya 24 de abril del 60 años. 61. Me duele más la cabeza aún, tío. Está todo destruido ya. El baño, mira. Y todavía hay botes de champú, cepillos de dientes, mira, eso desodorante. Y este es el cuarto, la habitación de la niña, que la última vez que estuve me llamó y me trajo hasta aquí, hasta sus cajoncitos. Mira, la pequeña estaba enfermita. La pequeña estaba enfermita. Mira, su bañador, mira. El bañador. Mira. Su Mira, camita. el relleno de los colchones. Sí, antiguo. Mira la ropita, tío. ¿Te gustaba ese chalequito? ¿Te gustaba, pequeña? ¿Está aquí alguna de las niñas que aparecen en las fotos? Si eres tú, ¿nos lo quieres hacer saber? ¿Puedes dar un sí? Un pequeño golpe. Sí, ¿y yo? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algo? ¿He visto pasar algo ligero? Sí. Como una sombra, tío, o algo. Tío, se me ha puesto el corazón a mil, tío. Calla, calla, calla. ¿Estás llorando? Es que la he visto por el rabillo del ¿Lo ojo. has visto lo mismo que yo? Yo he visto algo pasar Al, por el al pasillo. principio creía que eras tú o algo, un No, si es que texto yo- de la cámara o algo, pero ya al girarte tú ya se me ha puesto el corazón a mí. Claro, así que estoy yo ahora. Es que o ha sido mi imaginación, pero he visto... No, no, no. Es que Tu he visto una imaginación sombra, lo hubiera- tío. Tu imaginación lo hubieras visto tú nada más. Mira cómo está esto, tío. Y el techo. El techo ya está caído todo, mira. Es un peligro. Aquí había... Qué frío hay aquí. Sí, sí, sí. Qué frío. Mira. Ropa de antiguo. ¿Está aquí la señora dueña de esta ropa? ¿Está aquí la dueña de esta ropa? ¿Está aquí, señora? ¿Qué vestido te gustaba más? De los que están aquí, en el armario.
¿Lo puedes mostrar? ¿Puedes tocarlo? ¿Estás viniendo hacia esta habitación? Uy, calofrío, tío. Es que estoy escuchando. Qué calofrío. Qué calofrío, tío. ¿Puedes cerrar alguna puerta o hacer algún ruido? ¿Te puedes mostrar en el espejo? ¿Puedes ponerte al lado mío? El frío me viene de esa habitación. No de esa no la Estos son los baños. Sí. Pero el frío me viene de esta habitación. No sé si es que está el techo caído, pero no. O sea, esta habitación tiene un frío dentro. ¡Hostia! Es la ventana que está abierta, pero hace frío aquí, más que en ningún sitio. Aquí había un traje de flamenca y ya no está, se lo han llevado. El que sea se lo ha llevado el traje de flamenca. La vegetación se ha comido la casa entera, ¿eh? Sí, sí, sí. Se la está tragando, vamos. Brutal. Tengo el corazón a mí. Así que estoy yo ahora. Pero es también la energía aquí es muy pesada. Sí. Ay, calla, 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 calla. Escucha ahorita. ¿O qué? ¿Eso qué es, tío? Y rama que tenía yo por tú, aquí. tía. Nos vamos a morir de un susto aquí, tío. He escuchado quejarse, tío, como una mujer, una niña. ¿Sientes dolor? Tienes un sensor aquí. Si lo tocas, suena. Y podemos saber que estás con nosotros. Y este, puedes tocarlo. Sensor, si pasas por al lado, se enciende la luz. Y aquel, si pasas por al lado, suena. Una pequeña alarma. Puedes acercarte a algunos. Si hay aquí alguna entidad que le gustaría interactuar con nosotros, puedes hacérnoslo saber activando alguno de los sensores que te hemos enseñado. Este creo que voy a ponerlo allí, Edu, porque se va a estar encendiendo cada vez que no está. ¿No? No, ponlo mirando ahí, así. Ahí.
¿Es cierto la leyenda de que aquí murió una niña en extrañas circunstancias? Si es sí, acércate a algún aparato. Son cochinos. ¿Te puedes acercar a uno de estos dos aparatos que está en la silla? ¿Esa silla era tuya? Escucha el paso, tío. Se escucha el paso. Hostia. Está sonando el sensor. Queremos que veáis cómo está. Estamos ahora, sin luz. Y solamente se enciende el sensor. ¿Eres la niña? ¿Necesitas ayuda? Damos luz. ¿Te molesta que estemos en este lugar? ¿Puedes volver a sonar, a hacer sonar el sensor? Gracias. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitáis alguien ayuda de los habitantes de esta casa? Si es sí, acércate a cualquier aparato de los que tenemos alrededor. ¿Puedes ahora dar un golpe, cerrar una ventana o una puerta? Puedes coger energía de los aparatos. Llevo en tensión desde que entré en esta casa. Y yo tengo el corazón en la garganta. No se me notará hasta la voz. ¿Debemos de tener miedo aquí? ¿Nos estás poniendo en aviso porque puede pasarnos algo malo aquí? ¿Hay alguna energía negativa contigo?
calma que se está. Que Yo se respira, es estoy- una calma tensa. Es una... Sí. Y yo estoy escuchando a un hombre. ¿Estás escuchando, hombre? ¿Has escuchado? ¿No te gusta interactuar con nosotros? Ábreme esto. Vamos a coger el detector de frecuencia. Y Cable no no, necesita. no, solamente el detector. Queremos que te acerques a este aparato que tengo en la mano. Quiero a la entidad que hay aquí, o las entidades que hay aquí, que me llevéis a algún lugar de la casa. ¿Queréis hacerlo? ¿Queréis llevarme a algún lugar de la casa? Ahora va a sonar el detector. ¿Dónde me quieres llevar? Dime dónde me quieres llevar. Ya empezamos, tío. Mira, mira, mira. ¿Eres la pequeña? Si eres la pequeña, llega hasta el final. Mira, mira. Me noto la mano fría, fría, fría. Tócame al máximo, que llega hasta el final la luz roja. Ahí la tiene. Ahí la tiene, mira. ¿Me quieres llevar donde me llevaste la última vez? ¿Quieres llevarme a tu habitación? Hostia. ¿Quieres que vayamos a tu habitación? Que llega al máximo, cariño. Que llega al máximo, cariño, si quieres que vayamos a ver tu habitación. Y tu ropita que tenías en tus cajoncitos tan bonita. Tu bañador tan bonito. ¿La sombra que vimos antes eras tú? ¿Eras tú la sombra? ¿Quisiste que te viéramos? Acércate a mi mano. Si eras tú, mira. Eras tú, ¿verdad, hija? ¿Esta habitación era de tu hermanito? ¿O tu hermanita? ¿Qué? ¿Qué, tío? He sentido algo por ahí arrastrarse o algo así. Uf. Hostia. Me vas a matar, tío, de un susto. ¿Quiere que sigamos? Se acaba de... Ya apagar la cámara sola. Se ha apagado la cámara sola, misteriosamente, y no sabemos qué es lo que ha pasado con la cámara. Pero volvemos a la grabación. ¿Este espejo te gustaba a ti, cariño?
¿Esta era tu camita? Mira. ¿Esta era tu camita, cariño? Y la ropita. Mira, mira, mira. Aquí también tenías ropita, mira. Tu armario. Otro cajón donde guardabas ropita, ¿verdad? Que te gustaba a ti. Mira. Mira qué ropita más bonita tenía ella. Mira qué ropita más bonita tenía. ¡Qué guapa! ¿Quieres comunicarte conmigo? Acércate a mi mano. ¿Quieres comunicarte conmigo? Coge mi manita. Ah, mira. Apriétame la mano fuerte. Fuerte. Venga, guapa. Apriétame la mano fuerte para que llegue hasta la cuarta luz roja. Venga, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres jugar? Venga, juega conmigo. Venga, haz que suene más. Venga, que nos vamos, ¿eh? Quiero que nos vayamos. ¿Me voy? Ahora vamos a hacer algo para que podamos verte. Vamos a activar una luz roja para verte, ¿vale? Se llama luz estroboscópica. Y con esta luz vemos a todos los niños más guapos del mundo y del universo, lo vemos. Y ahora vamos a intentar verte, ¿vale? Sí podemos, porque creo que se ha estropeado esto. Hostia. Está sonando, tío. Está sonando el detector allí en el salón. Apagamos luces y dejamos la luz estroboscópica nada más. Queremos verte. Ahora no quiero que me toques. No quiero que me toques. Gracias. Ahora quiero ver a la entidad o a las entidades que están aquí en la casa. Fran está agarrado a mi cuello. Fran está agarrado a mi cuello. Estoy notando... ¿No está ahí? Brutal. Fran está agarrado a mi cuello Sí. y le va a dar algo. Menos mal que no te estoy ahogando. Pero queremos... Hostia, tío. Los sensores. Hostia, tío. ¿Estáis escuchando? Apaga la luz, Fran. Tenemos que ver algo. ¿Estás en el salón? Ahora va a sonar este detector que está aquí. Ese somos nosotros. Estoy mareado, tío. Yo estoy, o sea, ¿Eh? no sé si es que estoy... me va todo a 1000 por hora. Las sensaciones, el corazón, la respiración, el nervio, Nos relajamos un rato y mientras encendemos la Kinect. Venga. Cortamos. División Paranormal. Sensaciones. Pues
Yo Todavía diría está... que es la primera vez que experimento todas a la vez y al 100% da. Nervios, sequedad de boca, el corazón a 1000. La energía es como si la energía de esta casa se apoderara, no es que no me sale ni la palabra. Se apodera de ti nada más que cruzas el umbral. Es increíble. O sea, mira que llevo ya unas cuantas investigaciones, pero es la primera vez que he sentido todas al mismo tiempo y todas al 100%. Y has sentido miedo porque me has agarrado... Sí, sí. Te has agarrado a mí como una lapa. Y lo gracioso es que no te hayas estrangulado o algo. Y ahora, Edu. Sí. He pasado. Cuanto menos personas vayan a una investigación, Más sensaciones. más se tienen. sensaciones hay, porque te sientes más presa. Sí. Te sientes más presa. No agudizas más la vista, el oído, la mente se te abre más porque percibes que eres una presa para lo que hay aquí en el entorno. Y hoy hemos sentido miedo los dos. Hemos sentido miedo. Hemos sentido como nos observaban como una sombra que la hemos visto los dos, que nos hemos acojonado hablando malamente. Y todavía estamos aquí como si nos estuvieran mirando, se estuvieran riendo de nosotros. Y estamos completamente solos. Sí. Bueno, pues ya veréis la investigación. Y nada, si os ha gustado, pues que creemos, Lo que creo sí- que es una de las pocas veces que podemos dar por hecho que le va a gustar a nuestros Lo que seguidores. sí queremos es que compartáis nuestras investigaciones y le deis like buen me gusta. o dislike, me da exactamente igual, porque el caso es compartir. Si no os gusta es normal que digáis, que pongáis que no os ha gustado. Y comentar, por favor, comentar sensaciones, si habéis visto algo que nosotros se nos haya escapado, suscribiros, que muchos de los que veis nuestros vídeos no os suscribís, por favor, suscribiros. Y comentarios de todo tipo. No olvidéis que en gran medida pues aprendemos también gracias a ustedes y a vuestro... Y de verdad, gracias a todos los seguidores nuestros, todas las personas que ven nuestros vídeos, los maravillosos comentarios que nos dejáis siempre que subimos una investigación. del cual queremos dar las gracias. Gracias de corazón, de verdad. Gracias de corazón, y a todos mis amigos de América, los vascos, en verdad os quiero a todos. Gracias de verdad, Pues nada, de corazón. nos vemos en la siguiente investigación y espero que hayáis disfrutado. Chao.